Para Fundacruz dialogamos con Carlos Kravets. Carlos, ¿por qué te dedicaste al arte? Bueno, ¿querés la respuesta banal? Es la que decía Charly García en una época que hacía música porque así ganaba chicas. Ahora, en realidad dibujé toda mi vida desde que era un niñito, me gustó, es un espacio donde me siento feliz, pero en la época que tenía que elegir carrera, era socialmente muy difícil decir yo voy a ser artista. Entonces entré en arquitectura. E hice como 3 años de arquitectura hasta que me paré un día y dije, si yo lo que quiero es ser artista, ¿qué voy a hacer estudiando arquitectura? Dejé la facultad y me metí en Bellas Artes. O sea, ese es un poco el porqué real, digamos, más allá del chiste de lo de Charlie. Cuando vos empezás porque te gusta, no mucho más. Y después vas descubriendo que estás queriendo decir algo, que tenés cosas para expresar, pero de entrada yo creo que uno no lo sabe. O sea, cuando tenés 17, 18 años, sabés que es un momento que te da felicidad, pero no sabes nada más. Después vas entendiendo que con esto que haces puedes llegar a cierta gente, los podés hacer sentir de determinada manera, podés vos sentirte de determinada manera, o sea que es un proceso. Claro, sí. Bueno, a esta hora hay bastante arquitectura, ¿no? Sí, en realidad en esta serie y en una serie anterior, que era una serie de espacios urbanos donde yo me metía con las molduras de la construcción que es típica de Buenos Aires de entre 1890 y 1930, que hay muchísima en Buenos Aires, cada vez menos, pues están tirando muchas casas abajo, lamentablemente. Empecé ahí, digamos, y esto surgió cuando empecé a exponer fuera de la Argentina, porque yo necesitaba decir de algún modo con la obra, yo soy de acá. Y me acuerdo de una primer serie que hice donde había varios obeliscos, año 93, por ahí, que la llevé a la República Dominicana y me encontré un montón de obeliscos en la República Dominicana, más chicos que el nuestro, pero vi varios, vi como 3 o 4 y digo, yo acá, ¿de qué estoy hablando? Y después me puse a sacar fotos en la ciudad para ver molduras y todo ese tipo de cosas, y hay toda una serie que trabajé con eso. Después pasó, esta serie viene a raíz de un viaje a Turquía, donde en el avión conocí a un arquitecto español, estuvimos charlando todo el trayecto, creo que era desde Madrid a Estambul, ya no me acuerdo. Y me comentó que estaba trabajando en un proyecto de un shopping, no sé qué, que necesitaban un gran mural. Y me dijo, ¿no querés mandarme? Cuando vio los laburos que yo hacía, y yo tenía un catálogo ahí para variar, me dijo, ¿no querés mandarme un proyecto? Y me puse a jugar, a partir de las fotos que tomé en ese viaje, cuando volví a Buenos Aires, me puse a jugar con esto de los espacios, y me gustó la idea de crear espacios que no existen, a partir de espacios existentes. O sea, no existe ningún lugar donde esto venga así. 2 cúpulas cuyas columnas se cruzan. No existe esto de la columna rota sosteniendo, esto se caería todo abajo. No existe la inundación como ves en ese. Empecé a jugar con esa idea y por eso espacios imaginarios, pues son espacios que en realidad partiendo de fragmentos de espacios reales construyo, es como Frankenstein, ¿viste? Que está construido con piezas de distintas personas. El famoso monstruo de Frankenstein, ¿no? De alguna manera estos espacios están construidos así. Y yo desde hace muchos años vengo trabajando no solo en pintura, sino en gráfica digital. Y acá tengo una serie de trabajos, creo que son 8, si no me equivoco, que son sobre la misma temática, pero elaborados digitalmente y que los hago en tiradas muy chiquititas. 3 ejemplares, 5 ejemplares, nunca los hago en más que eso, o sea, para que tengan valor de grabado realmente, y a mí es un modo de trabajo que me encanta, pues te permite jugar, inventar,
ir fabricando, digamos, mundos. ¿Cuál te parece que es el rol de la tecnología en el proceso creativo? A ver, yo te diría que desde el lápiz en adelante todo es tecnología. Con lo cual, cualquiera que sea es bienvenida si sirve para generar lo que vos querés generar. El cuidado que yo siento que hay que tener con cualquier tecnología, ya te digo, desde el pincel y el óleo hasta lo que fuere, hasta la computadora, es que la técnica te abra puertas, pero no te maneje. O sea, que seas vos quien la manejás. Entonces, si vas a trabajar con acrílico, pues que el acrílico vos sepas manejarlo para sacar al acrílico lo que el acrílico da. Si vas a trabajar con una computadora, que vos sepas manejarla para sacar lo que da. Un poco es eso. ¿Qué tipo de arte disfrutás como espectador? De todo y un poco más. ¿Hay alguno que disfrutaste últimamente? Sí, para empezar veo mucho cine, me gusta mucho el cine. Yo no miro tele, entonces casi todas las noches veo una película. Con lo cual ya por ahí vengo, digamos, disfrutando mucho. Disfruto de la música, trabajo con música y artistas que amo, hay un montón. De los muy contemporáneos te diría que particularmente William Kentridge, que es un sudafricano maravilloso, que también es un tipo que se permite todo tipo de juego. Si tenés la señal Movie, en este momento hay 9 episodios que hizo él que se llaman Autorretrato como una cafetera, que son imperdibles, pero imperdibles la cantidad. O sea, son para verlos varias veces porque el tipo, o sea, tira ideas, o sea, tiene tanta idea y tanto pensamiento y tanto juego que a veces te cuesta seguirlo. Maravilloso. William Kentridge. Quien más me gusta, digamos. Hay un gran artista alemán que yo admiro profundamente, que es Kiefer, Anselm Kiefer. Te hablo de contemporáneos, o sea, Kentridge es un tipo que debe andar por los 65, 70 años y Kiefer es un poco mayor todavía. Pero son artistas que enganchan con algo que a mí me interesa mucho, que es el uso de una técnica supuestamente tradicional de una forma nueva. Entonces, de repente, Kiefer puede jugar con obras que tienen 30 centímetros de espesor, puede quemar la obra, puede hacer todo tipo de cosas y los resultados son realmente conmovedores. Y en el caso de Kentridge, empezó haciendo videos hechos a partir de dibujos en carbonilla, que son una maravilla. O sea, es un uso totalmente nuevo de la técnica más tradicional de todas. Que a mí me parece que ahí hay un juego interesante porque vos ahí estás hablando el lenguaje de tu tiempo, pero celebrando todo lo que la historia te dio. O sea, vos no naciste en repollo, vos venís de toda una historia de gente haciendo cosas, algunas maravillosas. El tema es que vos hoy no podés, por más buena técnica que tengas, que hay que tenerla para esto, no podés pintar como Rembrandt. Rembrandt o sea, a mí se me quedan las medias cada vez que veo un Rembrandt en vivo, pero es la pintura de ese momento. Bueno, ¿cuál es la pintura que hoy da cuenta de tu vida, que hoy da cuenta del mundo en que vivís? Sería eso un poco. Uh-huh. Dijiste, creo que para Banderas, que te influenciaba mucho Buenos Aires y la situación del momento. Bueno, la serie de Las Banderas es una serie que es atípica en mi producción, te diría, porque yo en general tengo una obra que está más centrada en las cosas que me tocan y conmueven personalmente, que a veces tienen que ver con el mundo que me rodea, pero no de manera directa. Y ese fue un momento donde yo sentí que tenía que decir algo directamente. Entonces es la única serie en mis, no sé, 50 años de carrera, es, a la pucha, 50, ¿qué me parió? Es como la única serie más o menos política, llamémoslo, que podés darle una lectura política. No es lo habitual en mi obra, igual es una serie que a mí me gusta muchísimo y siento que era lo que tenía necesidad de decir en ese momento. Vos cambias mucho la manera que creas obras, de pintura, fotografía, gráfica digital, Sí. pero
Metafóricamente, ¿sentiste que hubo algún cambio radical en esos 50 años en la manera que creas arte? 1000. O sea, yo no creo en las identidades fijas. Entonces, no creo para nada, digamos, cuando un artista viene 20 años trabajando en lo mismo, uy, algo no anda bien, porque vos no sos el mismo tipo que eras 20 años atrás. Sos otro, la realidad cambió, vos cambiaste, entonces te quedaste como frenado en algún lado. Sí, hay una cosa que siempre me interesó y me sigue interesando, que es la sensualidad de la obra, que la obra te toque sensorialmente, o sea, que más allá del pensamiento, que creo que toda obra lo tiene y lo debe tener y está bueno que lo tenga, más allá de la metáfora, más allá del pensamiento, o sea, más allá del concepto sería esto, la obra que a mí me interesa te tiene que tocar afectivamente, y para eso yo apelo mucho a lo sensorial, o sea, que la obra tenga riqueza visual. No me alcanza una buena idea, sería. ¿Cuál sería el medio artístico favorito tuyo? Yo te puedo decir, tengo que decir, soy un pintor porque vengo de la pintura, es lo, digamos, lo que hago desde siempre. O sea, yo gráfica digital hago ahora 20 años. Pintura hago desde adolescente, con continuidad, y gráfica con continuidad. Después he hecho instalación, hago una cosa que yo tardé mucho en darme cuenta que era parte de mi obra, que son los dibujos de mesa. Es un poco difícil de explicar. Tal vez por ansiedad o por lo que sea, cuando yo estoy en un bar charlando contigo, por ejemplo, estamos tomando un café, yo me pongo a jugar con las servilletas, hago rollitos con las servilletas y empiezo a hacer dibujitos con eso. Lo hice toda mi vida. Yo lo entendía como un toque, como así una locurita mía. Y un par de colegas y una crítica de arte, sobre todo argentina, pero que vive en México, me empezó a insistir con que empezar a pensar esto como obra. Entonces lo que empecé a hacer fue fotografiarla. Con el teléfono sencillo, sin grandes cosas, cada vez que estaba en un bar con alguien y dibujaba, clic. Esto me llevó después a usarlo en la gráfica. Yo empecé a hacer gráfica, en los primeros laburos de gráfica digital, los empecé a hacer porque la foto en sí no me decía nada. O sea, la gracia para mí del dibujo de mesa estaba en hacerlo, en destruirlo en el momento en que venga el mozo y diga, uy, le puedo sacar una foto, o que venga el otro mozo y te ponga encima del plato sin mirar lo que hay, o sea, según cada uno la reacción. Y para mí la gracia estaba ahí nomás. Y las fotos no me decían nada. Entonces empecé a recortar los dibujos de las fotos y a usarlos, digamos, digitalmente en otros contextos. Y así fue como empecé a hacer gráfica. Y bueno, yo vengo mostrando gráficas hace mucho. Todo empezó ahí y hasta ahí íbamos. Empecé a hacerlo tímidamente y habrá sido por el año 2005, por ahí. Esta crítica, que es una mujer muy reconocida en México, vive hace muchos años allí, me iba a curar una muestra. Y me dijo que quería que pusiera escenas de los cafés donde yo hago esto. Entonces salí con fotógrafo amigo a registrar dibujos. Y armé unos collages pequeños, digamos, informativos, no les doy carácter de obra, con fotos haciendo dibujos de mesa. En México, en esa muestra era en México y en Buenos Aires, en 4 o 5 bares notables de Buenos Aires y en un par de bares de México. Después volví a hacer lo mismo, o sea, y puse una mesa. Para hacer una instalación interactiva puse una mesa en esa muestra, y era una muestra básicamente de pinturas y gráfica, con un bol lleno de los rollitos de papel, invitando a la gente a que se siente y dibuje. Y no sabes cómo se divierte. Igual yo siento que, digamos, son áreas distintas y que yo las valoro todas. O sea, por ahí lo que me pasa con la fotografía es que yo no soy fotógrafo, tengo clarísimo que, o sea, cuando yo digo que me reconozco como pintor, es que sé de qué estoy hablando cuando pinto. O sea, tengo un saber, dado a través del estudio, los años, etcétera, que me da muchísima libertad. Cuando yo tomo fotos, tengo ojo de pintor, soy un pintor, o si soy un artista visual que hace foto y la usa.
pero no me siento, o sea, no me siento en el mismo plano que un fotógrafo dedicado posta a la fotografía. Tengo mucho respeto por la fotografía como arte, siento que aporto lo mío, pero es un lugar muy modesto, o sea, mucho más modesto desde el que aporto estas cosas, honestamente. Pero me da mucho placer hacerlo igual. Sería un hobby. No, es más. Es más. Es más que un hobby y es menos que mi obra entre mayúsculas y solemnes, digamos, es una cosa intermedia. O sea, yo puedo mostrarla, las que muestro, las muestro con mucho orgullo, ¿no? Pero no me la creo. ¿Entendés la diferencia? O sea, sé dónde estoy como artista y soy un artista con ojo de artista, por lo tanto las fotos tienen ojo de artista, pero no tienen todos los saberes técnicos que tiene un fotógrafo que por más que yo estudié algo de foto y demás porque me interesaba, pero no es lo mismo que un fotógrafo que sabe hacer la foto que quiere. Yo a veces la foto que quiero no me sale. O sea que el artista en general debería estar capacitado. Para mi gusto sí. O sea, artistas podemos ser todos, pero también todos podemos ser escritores, por ejemplo. Pero no alcanza con haber ido a la escuela y hacer composición tema la vaca. Tenés que laburar y laburar y laburar y aprender a mirar críticamente lo que hiciste, corregirlo, cambiarlo. Borges decía que él publicaba para dejar de corregir, porque le das, bueno, con la pintura pasa lo mismo. O sea, creo que con cualquier arte, digamos, requiere, a ver, la libertad de hacer lo que se te canta y a la vez la humildad de decir, bueno, no toda vez que toso es un área de ópera, para decirlo prolijo. Con esa materia prima que vos largás, después te toca reelaborarla y trabajarla hasta ir por donde vos querés ir. Y eso muy pocas veces sale de una. ¿Te sentís muy autocrítico con tus obras? ¿O en general estás satisfecho después de un par de correcciones? A ver, soy muy crítico, y cuando la muestro es porque estoy satisfecho. Eso no quita que de repente ves una obra de hace, a ver, te diría, de los últimos 30 años, en general estoy contento. Alguna vez me ha pasado de ver una obra hecha, la última que hiciste antes de la muestra y que la colgaste. Me pasó esto específicamente en un museo en República Dominicana. La última de todas las obras estuvo colgada, que yo al año volví para hacer otra muestra y me llevé toda la obra de la muestra anterior. Y cuando vi esta dije, yo pinté esto. O sea, pero no es habitual. En general le doy mucho más tiempo, más cocina. A veces no llegas con el tiempo y bueno, pasa esto. Por eso es bueno verlas muchas veces y no en el mismo día. Por eso la corrección, por eso uno vuelve. Va por ahí la cosa, me parece. A veces hay que generar cierta distancia. Claro, o sea, vos por un lado generás distancia cuando pintás, vos estás metido pintando. Tú de repente te movés 3 metros y mirás lo que hiciste. O sea, ya en el acto de estar pintando, esto es lo habitual. No es que vos estás todo el día sobre la obra, vas, venís, pero además, mirarla al día siguiente y a ver qué te encontrás, porque ahí la podés ver con distancia recién. Y ahí volvés a meterte, y volvés a alejarte, es un proceso de ese tipo. ¿Hay algún medio artístico que quieras experimentar en el futuro? Mira, estoy muy contento con lo que experimento. No sé si hay algo. Lo que sí tengo claro es que yo soy un tipo de la imagen fija. O sea, a mí el cine, si bien lo amo, no es para mí. O sea, siento que a mí me gusta la imagen en la que te podés quedar, donde el tiempo lo pone el espectador. O sea, vos venís a ver esta obra y si no te interesa, pasás de largo. Y si te interesa, te quedás y volvés, y te quedás y volvés. A mí me interesa más eso que cuando el tiempo lo maneja el director. Lo que no significa que no disfrute cuando lo manejan y lo manejan de un modo que me guste, ¿no? Pero no es para mí. La clínica de obra. Dale. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí. Yo tengo no solo la teoría, sino el convencimiento absoluto de que trabajando solo hay un punto que no tenés toda la distancia. Y nuestro trabajo, el de los artistas visuales,
es un trabajo que en general haces solo. O sea, cuando haces instalación, tenés pares o gente que trabaja contigo a la hora de montar, por ejemplo. Pero hay algo del proceso creativo donde estás muy solo. Y eso le pasa a casi todo el mundo en su taller, solito. Entonces, yo creo que es muy, pero muy, muy útil tener interlocutores, tener gente que pueda ver tu obra con otra distancia, que puedas charlar con ellos. Concretamente, yo tengo la teoría de que en cada cuadro duermen 1000 cuadros distintos. O sea, si vos quisieras seguir hay 1000 caminos que podrías tomar. El tema es que alguno de esos caminos va a resonar con vos y con lo que querés como artista, o sea, con tu poética, y otros no. A partir de eso empecé a hacer clínicas hace muchos años, hice en varios lados. Las dos más lejanas que hice fueron en Colombia, en México nunca hice, y eso que en México expuse 1000 veces, pero sí lo hice en Colombia, tanto en Bogotá como en la Universidad de Arte en Barranquilla. Yo las armo de este modo, genero un espacio donde cada uno presenta una cantidad de obras. Y a lo que apuntamos es a charlar, a ir descubriendo qué hay detrás de las necesidades de ese artista, qué es lo que quiere decir, si la obra te lo está dando o no, por dónde podría arrancar, y generalmente lo hacemos como un proceso colectivo. Eso significa que yo invito a que todos los participantes puedan meterse y generar diálogo. ¿Por qué? Pues yo después me voy. Y si con alguno enganchaste, si vos sos un participante y con alguno enganchaste bien, por ahí seguís encontrándote a tomar mate y mirarte la obra mutuamente, que es una cosa riquísima. Yo lo hago con colegas míos, por ejemplo, de que nos juntamos a mirarnos la obra y discutirnosla. Y hace muy bien, te hace muy bien porque te permite ver cosas que por ahí vos en la cercanía con la obra no las ves. Entonces hacemos en general, una pasada donde cada uno opina. Yo voy metiendo cuchara un poco a veces, porque lo que me interesa es no irnos al me gusta, no me gusta, no irnos al qué lindo, qué bien que pintaste el color amarillito sino a qué estás queriendo decir, y vos sentís que lo lográs, cómo podrías decirlo de otro modo, qué pasa si tal cosa. Entonces generalmente cada uno tira sus ideas, sus miradas suelen ser muy distintas en general, y después recién me pongo yo a conversar. O sea, primero el artista que trae su obra la presenta y cuenta él dónde está parado, qué hizo, por qué lo hizo, etc. Uh-huh. Sobre eso charlan los demás y después recién charlo yo. O sea, esta es un poco la mecánica que uso, pero lo que hay detrás es interlocución, que es lo que, digamos, un ojo de otro. No para decirte, mirá qué lindo, te felicito. O sea, no es un espacio, no es un espacio de palmadita en la espalda, ni es un espacio de látigo en la espalda, ninguna de las dos. Es un espacio de acompañar al otro en poder reflexionar sobre su obra. Un poco es eso. ¿Qué tanto peso crees que tiene el artista sobre el significado de una obra? ¿Vos estás queriendo decir cuánto el artista te manda su significado? Sí. Y yo te diría que cada uno que la ve lo suyo. Claro. Digamos, hay obras que son muy directas, lo que te están diciendo es tan fuerte y tan claro que no te queda más remedio que comerte la visión del artista. Y hay obras que te dejan ese espacio de ambigüedad que permiten que vos interactúes con la obra desde vos. No solo con alguien que te está gritando qué es lo que tenés que ver. Un poco es eso. O sea, a mí me interesa la obra que es ambigua. Me interesa la obra que al espectador le deja espacio y que a la vez me exprese, ojo. O sea, yo voy por donde me quiero expresar, pero tratando de que no esté todo dicho. ¿Hay algo que querés decir vos o alguna pregunta que no hice de la que querías charlar? Sí, en realidad sí. Hay un tema que todos, como somos muy elegantes, intentamos no mencionar, que es que en la Argentina existe un pobre mercado de arte, en el sentido de que tenemos artistas maravillosos, muchos,
pero muchos en serio. Y yo tengo la sensación, o sea, cuando entro en una casa más o menos de buen nivel y encuentro una reproducción, me da ganas de tirarle el zapato. Porque si quien puede no hace la experiencia de enfrentarse a una obra, meterse con ella, vivirla todos los días mientras toma el desayuno, estar mirando y le encuentra algo que no había visto ayer, toda esa relación más íntima con la obra se da no en los 5 minutos de una muestra, se da cuando vos tenés la obra mucho tiempo, cuando la volvés a ver, cuando lo ves. Lo mismo que pasa cuando estás haciendo la obra, le pasa al que posee una obra, realmente puede sacarle un jugo a veces mayor que el que la hizo, porque encuentra esto, la vuelve a ver y la vuelve a ver, y yo siento que no está suficiente, que es un país donde no está tan desarrollado ese aspecto. Vos vas a cualquier lugar de países mucho más pobres, vas que yo, a cualquier lugar de Centroamérica, yo expuse mucho en Panamá, bueno, Colombia, que no es Centroamérica, pero también en Panamá, expuse en República Dominicana, en Puerto Rico, en México ni que hablar, en México un montón de veces, pero y la gente, no te hablo de Rockefeller, te hablo de la gente normal de clase media que puede, ni se le ocurriría tener una reproducción. Tienen obra. El que puede más tiene obras más importantes, el que puede menos tiene una obrita chica o una obrita de alguien menos notorio, pero tiene un lugar el arte en las casas que yo acá muchas veces no lo encuentro y me duele. O sea, como artista tengo una sensación que cómo es que producimos tan buen arte, que realmente yo estoy en contacto con montones de personas, o sea, veo producción todo el tiempo. Es impresionante la cantidad de buenos artistas que tenemos. Y sin embargo, la mayoría de esos buenos artistas no viven del arte. Y eso te está hablando de algo que no terminó de cuajar. Entonces lo comento, no sé si sirve para algo que lo comente por otro lado, pero bueno, me parece importante que la discusión aparezca en algún... Más allá de eso, ¿estás en contra de las reproducciones? No. Más allá de soportar al artista. No, pará. Cuando yo era jovencito y antes de empezar a canjear obras con otros artistas jovencitos, lo que tenía en mi casa eran reproducciones, ¿no? No estoy en contra, además creo que la reproducción lo que te da es un contacto, que no es lo mismo que una obra, pero te da un contacto con una obra generalmente muy buena, que te importa, etcétera. También tiene sus riesgos, o sea, cuando obras que fueron un golpe de ruptura pasan a ser la obra para la sala de espera del dentista, es preocupante, porque significa que toda esa potencia que tenían, medio que se desvanece, o sea, se cosifica mal, te diría. No sé cómo expresarlo, pero... Se entiende. Pero no significa que esté en contra de la reproducción, además las reproducciones en los libros me parecen una maravilla, en las casas cuando no puedes tener otra cosa también me parece una maravilla. Prefiero que tengas eso y no el almanaque. O sea, yo de chico tenía una reproducción del Guernica, por ejemplo, en mi cuarto. O sea, siempre tuve, no es que... Hasta que ahora lo que tengo es obra. No solo mía, sino de muchos colegas que nos intercambiamos. Para nada en contra, pero sí en contra de que quien puede tener obra digna se conforme con una reproducción. Sería eso. Entiendo. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor. En Fundacruz, la Casa de la Cultura, ubicada en Gobernador Lista 60, Lautaro Polkan dialogó con Carlos Kravetz, que exhibe en las salas de la casa sus obras en la muestra Espacios Imaginarios,